Buenísima gente, soy Chamito y estamos de vuelta, mi en te lo resumo así nomás. Vamos a estar viendo dónde están las casas, qué casas siguen en este juego, quién tiene a Wolia, quién tiene la Conqueror, quién tiene las puertas, quién tiene a Angliam. Vamos a estar chismoseando más o menos cuando dejé de hacer el te lo resumo así, que fue hace un mes más o menos que dejé de subir contenido de este tipo. Y ahora que volvimos, que falta ya una sola guerra para que termine la season, vamos a volver con este, te lo resumo así, de la guerra de ahí el día martes. Viene el de la guerra sábado, el sábado y la última. Y después, obviamente, aparecen la entrevista con los feudales, senescales o gente importante que tenga que ver en algún tipo de diplomacia o coalición. Así que vamos a estar entrevistando a la gente, no se lo pueden perder, gente. Por otro lado, dale like, comenta y suscríbete. Es gratis y así ayudamos que este video pueda llegar a más personas. También quiero decir que este es un canal nuevo de YouTube, ya que el otro canal murió. Es una historia larga, pero si hay en los comentarios quieren saber el motivo por el cual... ¿Qué pasó con Infinity y Sparta, las dos casas más grandes del servidor? En cuanto a la gente, ¿qué pasó con los jugadores de Infinity que tenían 5000 horas? ¿Se aburrieron? Algunos jugadores no se conectan desde hace más de 3 meses. También sé que algunos llorones fueron a llorar al servidor de Na. ¿Y qué pasó con Sparta, la nueva Navy? Disolvieron Navy porque ya nadie los quería y crearon Sparta, una casa nueva con nuevos aires. El problema, chicos de Sparta, es que aunque cambien el nombre, siguen siendo los mismos jugadores que le dieron mala fama a Navy. Lamentablemente, otro problema de ustedes, Sparta, es que al estar cegados con querer ganar, metieron a gente que no tenía que estar jugando con ustedes. ¿Y qué les pasó? Se dividieron en 3 grupos dentro de la casa Sparta, donde un grupo se creía los mejores y cuando los chicos de Infinity los bajaron de sus nubes, ¿qué pasó? Dejaron de jugar y ustedes, Sparta, ya no contaban con esos chicos, o sea, números menos. Cuando uno crea una casa, Principito, trata de meter a la casa gente que sume, no que reste, amigo, y ese fue tu error. Sacrificaste a tus amigos, compañeros de juego de muchas seasons, por otros jugadores y para tratar de ser más competitivo, olvidándote de dónde comenzaste y con quién comenzaste, y al final terminaste siendo un desastre por tu falta de experiencia. Ni tu diplomacia sirvió en esta season. Pediste ayuda a todas las casas de este server para ganar, cuando viste que tus camaradas de mucha season se comenzaron a salir y los pro players que tenías metidos en tu casa dejaron de conectar. Y para terminar, los que fueron los fundadores de Navy te han abandonado. Mal, mal Principito, que esto te sirva de experiencia. Que el querer ganar a como de lugar termina pasándote la cuenta. Infinity, la casa más ego player del server, con jugadores con más de 5 millones de horas, que pedían coalición a gritos porque creían que les ganaban a todos. ¿Qué pasó, chicos? ¿Se dieron cuenta de que no podían ganar y terminaron abandonando todo y solo tratando de defender a Anglien siendo 2 casas en la alianza? Y lo peor es que la otra casa que tienen perdió su norte, dividida por 3 grupos, de los cuales un grupo ya abandonó, teniendo la posibilidad de haber hecho alianza con los SIG, o Nax, o Vanguardia, pero no, porque no tenían el número que ustedes querían. Y ahora que la alianza de criminal tiene más números que ustedes, por otro lado, diplomáticos acercándose a casas pequeñas para pedir ayuda, siendo que aún no se armaba la alianza criminal, pero se comentaba que se juntaría Vanguardia y sí. Y como las casas pequeñas no quisieron meterse o ayudar, no encontraron nada mejor que amenazarlos, y con eso se ganaron enemigos. Ni siquiera tuvieron que hablar con las casas pequeñas, la alianza criminal. Si ustedes se la hicieron fácil para que las casas pequeñas decidieran ayudar a criminal, su ego los cegó, chicos. Las ganas de poder ganar, al igual que Esparta, les pasó la cuenta en esta season. Por otro lado, las casas pequeñas pueden tener su contenido en Augoria y las demás en Anglien. Por otro lado, la casa SIG, Vanguardia y los chicos de Nax pisan fuerte en esta season, y es difícil que les quiten esta season. Ojalá que las casas que han fallado en esta season y la season pasada, que son las mismas personas con nombres de casas diferentes, aprendan y corrijan sus errores. Es la segunda season que no pueden ganar, algo está fallando, chicos, algo hacen mal. Ojalá que aprendan para la siguiente season. La ignorancia es el arma más peligrosa del opresor. Si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar tú mismo.
Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Somos una legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. En Animes. Letting you go. I won't be your backup call. 'Cause for such a long